El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 2 de septiembre del año 2025. La frase del día. Quien cree todo lo que oye, juzga lo que no ve. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido? Lo noto peluqueadito, elegante, como le gusta a su mamá. No solamente a mi mamá, César, ¿qué tal? Un gusto para todos. Gracias por estar siempre en el pulso. Es que hubo un oyente que al final usted no leyó, se le pasó, pero me contó extra cámaras, que me había pedido afeitarme, que me veía como enfermo. Yo no lo leí porque usted me interrumpió. No, me regañó el señor, a través suyo me dijo que por favor me afeitara, entonces yo vine aquí afeitado y peluqueado. Mejor dicho, Bukele estaría feliz conmigo porque como ahorita manda también a afeitar y a peluquear a la gente. Le faltan los tatuajes. ¿Usted tiene tatuajes? No tengo ninguno, no tengo nada contra los tatuajes, pero pues no me he decidido y creo que ya no me voy a decidir a hacerme uno. Bueno, tenemos que comenzar felicitando por el cumpleaños a un grande entre los grandes, a uno de los jugadores que está en el top en toda la historia del fútbol colombiano. Carlos el Pibe Valderrama. Todo bien, todo bien. Un jugador que se paseó por las canchas derramando calidad, derramando carácter, derramando personalidad, que fue fundamental en nuestra clasificación a 3 mundiales, 90, 94, 98, que triunfó en el fútbol internacional, que ganó muchos títulos y que sin ninguna duda es uno de los jugadores más queridos en nuestra historia. ¿Tiene algún recuerdo especial del Pibe Valderrama? Sí, César, a mí me hubiera gustado verlo en su mejor época, ¿no? En la selección de los 90, lo alcancé a ver, sí, en una buena época en el Deportivo Cali, lo alcancé a ver en una buena época en el Junior, me hubiera gustado disfrutarlo un poquito más, porque curiosamente quienes lo vieron al inicio de su carrera decían que el pibe era todo menos lento, porque al final vimos un pibe que era mucho más pensante, que era mucho más preciso con el pase y que no era ni gambeteador ni el jugador más rápido. Pero a mí me dicen que cuando comenzó el pibe en sus inicios, sí era un jugador mucho más rápido. Sí, claro, como todos. Los jóvenes son más rápidos que los menos jóvenes. Pero, por ejemplo, Daniel Ruiz es un jugador joven, pero él no es rápido. Físicamente le cuesta. Sí, pero es mucho más rápido hoy de lo que va a ser cuando tenga 30 años. Seguro, César, seguro. Ahora, decía Menotti sobre el Pibe Valderrama. Decía, mientras otros corren más que él, el pibe está pensando. Sí. Él no es rápido con los pies, pero es velocísimo con la cabeza. Y eso es suficiente. El pibe comienza en el Unión Magdalena. Nunca hizo parte de las selecciones juveniles. Viene a Millonarios en 1984. Venía con camiseta sin mangas y no se adaptó. Vino muy joven. El frío le pegó, le dio duro. El técnico era Jorge Luis Pinto y no se pudo adaptar en Millonarios, pero Millonarios lo contrata en esa época como una de las figuras jóvenes más importantes del fútbol nuestro. Curiosamente el pibe ha dicho, César, que además del tema de la adaptación, no tener a su familia acá cerca le marcó su vida y su etapa en Millonarios. Seguramente. Luego va al Deportivo Cali, es una pareja maravillosa. Bernardo Redín. Con Bernardo Redín, aunque con Redín fue después, no en el 85-88. Ahí llega al Cali, le va bien en el Cali. También que lo venden a Francia, al Montpellier. Tiene un técnico con el que no congeniaba, Pierre Mosca. Se demoraron mucho para ponerlo, se demoró para adaptarse, pero logró ganar la Copa Francesa y ese fue un logro muy importante a nivel internacional. Curiosamente, aquel día que le dicen al pibe que se iba para Montpellier, él dijo, ¿y eso dónde queda? ¿Qué es eso? Nunca lo había escuchado. Claro. Ahora, juega el último mundial ya en el Montpellier. No, juega el primer mundial en el Montpellier. El del 90. No el último, el del 90. En ese mundial únicamente creo que teníamos 2 jugadores afuera. Luego va al Real Valladolid con Pacho Maturana, no le va bien ni al pibe, ni a Aristizábal, ni a René Higuita. Luego en Junior logra un momento brillante entre el 93 y el 96. Se va al Tampa Bay, a los Estados Unidos, donde deja una huella imborrable, tanto que después de retirado el Tampa Bay lo contrata como imagen y como uno de sus promocionadores a nivel mundial. Aunque ahí se está comiendo, César, y le agrego, su etapa en el Medellín, que fue una buena etapa
en el Sí, 92. 92-93. Sí. Sí, me la comí. Esa etapa fue muy Al importante. pibe le tienen gran cariño en el Poderoso. Bueno, luego vuelve al Deportivo Cali, que ahí es donde se junta con Redín, donde logran hacer una gesta importantísima 96-97 y prácticamente abren toda la posibilidad para el Mundial del 98, donde fue criticado por la convocatoria, pero pues al final se merecía totalmente el pibe. Antes de ese campeonato del mundo sufrió una ruptura del ligamento cruzado. Lo operó el doctor Carlos Uribe, no con las artroscopias que se utilizan hoy, sino con un instrumental que el propio doctor Uribe diseñó. ¿Sabe cuánto se demoró recuperándose de la operación del ligamento cruzado? Suena grave. ¿Un año? 4 meses. Uy, un berraco. Es que el pibe es un hasta berraco. para recuperarse. Vuelve al Miami Fusion, al Tampa Bay y al Colorado Rapids, donde en el 2002 termina su carrera profesional. Tengo estos datos: 823 partidos, 74 goles, un promedio del 0,09, asistencia 194, una cantidad bárbara, César, de asistencia, 194. Es que creo que ha sido el gran asistidor del fútbol colombiano en toda la historia. Goles y asistencias 2,69, es decir, intervino en un gol cada 0,33. La verdad es que lo del pibe es fantástico, todo mi respeto para Carlos, el pibe Valderrama, y además un hombre que yo creo que está en la cultura pop de Colombia, Sí. porque aunque a usted no le guste el fútbol, Sí, me gusta la cultura pop. a usted le tiene que gustar exactamente, Sí. o usted tiene que saber quién es el pibe Valderrama, Sí, de alguna sí, manera sí. tiene que saber quién es No, el pibe además el Valderrama. pibe es un personaje que siempre tuvo una identidad y que no tuvo pelos en la lengua. Ganó entonces la Copa No de tuvo Francia pelos en la lengua, pero bastante pelo en la cabeza, en la cabeza, que se lo cuida la mujer de una manera maravillosa. aunque está canoso últimamente. Sí, tiene un color grisáceo muy elegante, muy distinguido. Gana la Copa de Francia, gana con Junior en el 93 y en el 95, gana con el Tampa Bay 2 títulos, fue distinguido por el diario El Mundo como futbolista suramericano del año en el 87, cuando jugando con la selección Colombia disputan el tercer lugar en la Copa América y le ganan a la selección argentina de Maradona en territorio argentino. 2-1. Al pibe, nuestro cariño. Te queremos, pibe, te queremos. Todo bien, todo bien. Grande entre los más grandes. Un tipazo. Ahora me pregunto yo si hoy en el fútbol mundial una figura como el pibe triunfaría, César. Claro que triunfaría. La calidad Pero nunca como estará ahora ausente. los técnicos Claro piden que que triunfaría. el 10 regrese, Ahora, seguramente, que el 10 recupere. Seguramente si el pibe hubiera nacido en esta época, hace 25, 30 años, está cumpliendo 62. 64. 64, sí. 64 años. Seguramente que si el pibe hubiera nacido 30 años después o 35 años después, tendría otra velocidad y otra condición atlética y física. Pero el pibe nunca necesitó de más en lo físico para ser el pibe Valderrama. Una frase célebre del pibe cuando le preguntaron, bueno, ¿y usted qué ganó? Porque de usted se habla mucho, pero ¿usted qué ganó? ¿Y sabe qué responde el pibe? Sí, Me gané el respeto del mundo del fútbol. del mundo del fútbol. Además lo identifican en todo el mundo. Donde vaya el pibe Valderrama, retirado hace más de 30 años, lo reconocen, le piden fotos, le piden autógrafos. No, pues Ronaldinho dijo que era uno de sus ídolos. Y él siempre querido, claro, siempre querido, atiende absolutamente todo. Bueno, alguien dijo por ahí, voy a leer un correo, que a Dairo Moreno lo habían convocado por tema comercial, que había una presión de la Federación Colombiana. Oiga, la capacidad de inventar que hay en este país, de chismosear, de generar caos, ¿cómo pueden decir que a Dairo Moreno lo convocaron por un aspecto comercial? Dice don Gilberto Nevo desde Bogotá, oyente habitual del Pulso. Me preocupa la convocatoria de Dairo Moreno por temas comerciales. En lugar de enfocarnos en asegurar la clasificación con los mejores jugadores, la federación parece priorizar otros intereses. Don Gilberto, escuche la frase del día de hoy. Uno no puede creer todo lo que oye, ni creer todo lo que lee, porque termina juzgando mal, y creo que usted lo ha hecho. La convocatoria de Dairo Moreno obedece a justicia futbolística y a un deseo del técnico por tenerlo en la selección. Ahora, esa historia de que si lo convocó lo tiene que poner, perdóneme, pero yo creo, Steven, que el tema no es así. ¿Usted me permite defender al señor?
Bien pueda. Yo creo que el señor, más que comercial, yo no creo que él le esté diciendo que fue por un tema de un patrocinador, pero utiliza un término que quizás se acomode más. No, él dice temas comerciales, ¿no? Estoy pensando más en lo mediático, que más porque que en lo eso comercial. puede generar show y generar... La boletería para el partido de Bolivia se acabó en un día. Pero César, sí puede ser que él esté pensando en el tema mediático, porque en el tema mediático sí ha funcionado la convocatoria. Pero usted señor. cree que entonces la federación No, le dijo a Lorenzo, no hay que llamarlo porque no. es que necesitamos mover el tema mediático y la promoción comercial No, del pero, partido. pero Lorenzo sí pudo decir, hombre, el jugador más solicitado desde que yo estoy aquí en la selección es Dairo Moreno, porque lo es. Pero ese no es un tema Porque comercial. lo es. Pero Ese no es un tema comercial. pero es un tema mediático. Sí, pero César. no es comercial como lo dice don Gilberto. Por eso estoy diciendo que voy a defender al señor cambiándole el término, porque yo creo que él se equivocó en el término. Yo creo que la presión mediática sí pudo haber influido para que hubiera sido convocado Dairo Moreno. En eso sí estoy de acuerdo. Pero ese es otro tema, que está alejado de la Pues parte yo creo comercial. que el señor se equivocó, César. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es la presión mediática? La presión mediática es cuando un jugador que actúa bien, yo recuerdo lo de Román el año pasado, cuando estaba requete volando con Atlético Nacional y lo convocan. Ya hoy Román no es el mismo del año pasado. O el caso de Angulo. Terminan convocándolo por la lesión de David Machado, pero son jugadores... Bueno, y Nestroza también hizo parte de ese combo. También hizo parte de esa idea de que son jugadores que actúan bien, que tienen una repercusión notable en sus equipos y que la gente empieza a pedir. Y dice don Gilberto, a quien le agradecemos su misiva, que además preocupa el posible impacto de Dairo en la disciplina del grupo. ¿Sabe, Gilberto, que yo creo que Dairo en estos días no se va a tomar, mejor dicho, ni siquiera se va a untar alcohol en el golpe que le pegaron en el último partido? No, César, tampoco exagera. Mejor dicho, hombre. papaya, de esa papaya no dan. No, Y si Dairo no, está juicioso. pregúntele a Durán. Dairo está juicioso. Oiga, le puedo recomendar a la gente la nota muy buena que usted le hace a Gustavo Fermani, director deportivo de Atlético Nacional. Está en la portada de AS Colombia, en as.com. Y utilizamos una frase que me queda sonando, me queda rondando en la cabeza de Gustavo Fermani en esa entrevista que usted le hace, César. En Nacional trabajamos para ganar, golear y gustar. Eso lo tiene clarísimo y no elude la responsabilidad. Ahora, le preguntamos en la nota de AS Colombia, le preguntamos por las diferencias con Juárez, por la contratación de Más o Mateo menos las Zuribe. negó, ¿no? Sí, las negó completamente. Dice que tenían buena relación, que las oficinas eran contiguas. Le preguntamos que si era cierto que a Juárez no le consultaban lo de los jugadores. Él dice que el diálogo con los técnicos es fundamental y tiene que haber una doble vía para poder armar y confeccionar el equipo. Es bien interesante, además se ve primero que es un hombre que conoce al dedillo el fútbol colombiano, que conoce perfectamente al Atlético Nacional y que tiene una gran inteligencia para responder. Se ve muy estudioso Fermani, César, y también me sorprendió la respuesta que dio porque por versiones de algunos colegas habían dicho que Juárez no era un técnico de los que Fermani había traído, que su primer técnico era Gandolfi. Y resulta que Fermani dice, tuve todo que ver con la traída de Juárez a Atlético Nacional. Entonces, hay cosas muy reveladoras en la entrevista, los invito a que la vean en as.com, muy buena entrevista de Sí, César Augusto. aunque en Medellín dicen que la traída de Juárez no implicó a Fermani. No, pero él dice que sí. Él dice que tuvo sí. todo que ver con la Correcto, traída. pero en Medellín afirman, y gente muy cercana al cuadro Atlético Nacional, que no tuvo absolutamente nada que ver. Primero que el equipo que ganó los 2 títulos con Juárez lo armó Repeto, en eso sí no hay duda. Lo armó Repeto, después llega Fermani. Y otro tema es que él habla sin tapujos de todo lo que le preguntamos. Ahora, que la gente le Hasta crea de o las no, críticas. Usted le pregunta por las críticas Claro. y dice... y habla de Gandolfi Respeto. y de su solidez hoy como técnico de Atlético Nacional. Y para también, que la lean. exacto, que eso es lo más importante porque mucha gente se puede inventar algunas fábulas sobre una posible salida de Gandolfi y ahí creo que queda bastante bien la respuesta bien clara de parte de quién es el hombre hoy fuerte de la parte deportiva de Atlético Nacional. Bueno, los equipos que más gastaron en la temporada, ya se cerró el libro de contrataciones en Europa y se quedaron un montón de buenos jugadores sin contrato. Pues más como adelante los damos. Sin contrato no, pero por ejemplo Lucumí se quedó con las ganas de ir al fútbol inglés, César, Se quedó. pero le bonificaron un montón de cosas. Sí, pero él sigue jugando y tiene contrato. Pero es No, que hay y- jugadores que están volando, que se quedaron sin contrato en Europa. Pero qué bueno por Les va a tocar Lucumí. ir a Arabia, a Asia o América incluso. Le subieron el 30% del sueldo, es lo que se dice hoy en Italia.
y además le doblaron las bonificaciones por objetivos. Así que a Lucumí no se va al fútbol inglés, César, pero queda con un muy buen contrato. Mire, el Liverpool invirtió 482 millones de euros. Pero ya les voy a contar cómo fue el negocio del Liverpool, que cada vez demuestra más sentido de estabilidad financiera, más coherencia y más trabajo en el proyecto deportivo. Chelsea 328, Arsenal 293, Newcastle 289, Manchester United 250, Nottingham Forest 236, Tottenham 210, el City 206, Leverkusen 198 y el Sunderland 187. En los primeros 10, don Steven Arce, para que vea usted el poder del fútbol de Inglaterra, y ya lo vamos a hacer por países, hay 9 equipos ingleses. El único que se le cuela, porque se dice cuela y no cola, sí. Usted es de los que dicen, no, ¿yo me cuelo? Cuela. Uh-huh. Porque uno no dice mordo, sino muerdo. Señor. ¿Sí? Señor. Y no dice soldo, sino sueldo. Y Señor. No estoy hablando del sueldo que usted se gana. Ese ¿no? es el que más me gusta. Bueno, mire, el único que se cuela es el Bayer Leverkusen de noveno con 198. Pero el Sunderland, equipo que acaba de llegar, se gastó en la temporada 187 millones. Que de los no grandes y de los equipos que recién ascendieron es el que más gastó en el mundo, César. De los equipos que recién ascendieron y de los no grandes de la Premier League, porque ya decía usted que el Liverpool, por ejemplo, tiene mucho más. Ya le voy a contar la historia del Liverpool, que es increíble, sí. Y vamos a hablar lógicamente de la selección Colombia. Si James y Quintero están contemplados en la posibilidad de enfrentar a Bolivia juntos, como lo hicieron en aquel partido frente a Polonia en el Campeonato del Mundo en el segundo tiempo. Luis Fernando Gómez Cano, desde Medellín, dice que el 27 de junio expresó la preocupación por la contratación de Diego Raimondi como técnico del América, por falta de trayectoria. 2 meses después, el tiempo le da la razón. Desde entonces, desde el 2020, han pasado 7 técnicos en el banquillo escarlata, demasiados. 7 en 5 años son muchos. ¿Y cuántos han servido? Y dice él, ¿será este el regreso que necesita el América para volver a la gloria? Pero a mí me han contado... De los 7, ¿cuántos han servido? Pues hay 2, que son... Polilla sirvió. Pues los 2 campeones. Bueno, agréguele Polilla. Sí. Y los 2 campeones. Difícil otro. Difícil, la verdad, muy difícil encontrarlo. Lo que me contaron, César, es que lo de Juan Cruz Real se enfrió esta mañana. Creo que desde ayer. Pero sigue en carpeta con opción. Sí, me han dicho que no ahora ha gustado, le doy noticias que la reacción mediática ha venido enfriando un poquito esa opción que ellos tenían como tan clara. Sí, de todas maneras, la junta directiva, aunque tiene que tener en cuenta la opinión de la gente, no puede seguir, como lo dijo alguna vez don Fuad Char, que los hinchas señalaban el camino, no puede seguir al pie de la letra lo que dicen y quieren los hinchas, porque para eso no habría junta directiva, simplemente se haría un consejo, una votación y demás. ¿Pero a usted le gusta la idea de Juan Cruz Real en el América? Pues a ver, hay que mirar las alternativas que hay, a ver cuál es la mejor. A mí no me parece mal técnico Juan Cruz Real y ya fue campeón con América. A mí lo que me parece es de una injusticia que los hinchas lo traten como lo traten, como lo tratan, como si fuera un delincuente realmente, como si no tuviera una trayectoria. Puede que a uno, como a don Steven, no le guste y diga, ese América de Cruz Real campeón jugaba muy mal. Perfecto, vaya y venga. Pero ya que se metan con temas personales y familiares. No, y decir que es un feo. mal técnico me parece que también es injusto porque es un tipo trabajador y un tipo dedicado y apasionado por esto. Me parece que es un tipo que hace honor a su trabajo, pero el tema del gusto, del feeling, si se quiere, con el fútbol de él es el que a mí, por ejemplo, no me permite conectar con el técnico. Eso vale perfectamente. Oiga, Sergio Sainz dice que el escorpión rojo hoy vino calmado. Me extraña, ¿no? Es que se afeitó y se motiló, entonces eso le quita una carga de impetuosidad notable. Él es medio sansonesco. Lo que pasa es que no ha dicho ninguna locura don César Augusto hoy, entonces por eso estoy tan tranquilo. Pensé que con lo de Cruz Real se iba a alborotar. No. Diego Fernando Cobo dice que deberían dejar a Alex Escobar. Y Pedro Antonio Rodríguez Fonseca, desde la bellísima San Andrés, dice que no le da importancia a un técnico que no puede estar en la raya, referente a los que están o dirigieron y están libres. Si hay un técnico hoy que ha hecho la carrera y que es de la casa, si se quiere un técnico de la casa, es Gerson González, pero Gerson está hoy en Europa en segunda división. ¿A usted le gusta más Gerson que Alex? Sí. Bueno, una pausa y vamos a hablar de selección.
Dan ganas de llorar. Bueno, tranquilo. Si va a llorar, váyase de la cabina porque aquí todo es alegría y todo es felicidad. Bueno, mire, puse en @Cesaralo con direccionamiento al Pulso a la Una y a AS Colombia, también a Red Más Noticias, a Canal 1 y a Caracol Radio, como debe ser, un sondeo. El sondeo es: ¿quién debería ser el delantero centro de Colombia ante Bolivia? Hay alternativas, se puede jugar con 2 nueves, se puede jugar sin 9, se puede jugar con un falso 9, se puede ubicar a Luis Díaz como 9, fue una de las alternativas que planteé. Como en la encuesta solo se pueden dar 4 nombres, están John Córdoba, Luis Suárez, Dairo Moreno y Luis Díaz. Para usted, don Steve, ¿quién debe ser el 9 de la Selección Colombia? Luis Javier Suárez. Para don Juan Sebastián Vargas, que es nuestro hombre al lado del equipo nacional. Voy con Arce. Me gustaría ver a Luis Javier Suárez de 9. Yo a Córdoba. El que escojo yo es el menos votado por la gente. Y tiene sentido porque es el que, de los delanteros, el único que no tiene goles en la eliminatoria. Bueno, Luis Javier porque tiene una sola convocatoria, pero no tiene un solo gol John Córdoba en la eliminatoria. Ya vamos a comparar a Dairo, a Córdoba y a Suárez. Entonces, gana Dairo Moreno hasta ahora, 1.252 votos en @Cesaralo. Dairo Moreno, 62%. No, barre. Luis Javier Suárez, 13%. Luis Díaz, 13%. Y John Córdoba, 12%. Los barre a La todos. gente quiere ver a Dairo de una manera contundente. Y eso Ahora, que usted le metió ahí a Luis Díaz como para presionar a la gente, César. No es presión. Una Porque- encuesta no presiona. Porque Lucho, usted sabe que no va a jugar de 9 en la selección, él va a jugar de extremo. Yo a usted le dije la semana pasada que si llamaban a Kevin Serna, me gustaría ver a Sí, Lucho a por Lucho. la mitad Pero como no lo y llamaron. a Kevin Serna por el sector izquierdo. Ahora, hay que mirar cómo está Campas. Lucho va a ser el extremo y seguramente que vamos a jugar con un centro delantero. Pero yo le pregunto a don Juan Sebastián Vargas, ¿ya llegó Muñoz o todavía no ha llegado? No, señor, todavía no ha llegado. Él está inhabilitado por acumulación de cartones amarillos para jugar el día jueves. Entonces recibió un permiso especial de parte del cuerpo técnico de la selección, así que se estará integrando hasta el día de hoy a la selección nacional. ¿Tiene idea de cuál podría ser la formación titular frente a Bolivia? No, César, todavía, pero es que hay jugadores que van a estar en la titular y llegaron a última hora. Caso, por ejemplo, de Lerma y de Richard Ríos. Pero usted sabe que más o menos Pero es el muy tema obvia, va ¿no? por Camilo Vargas, Santiago Arias, Mojica como laterales, Davinson, y veremos qué sucede si entre Lucumí y Mina, es lo que ya estamos empezando César a averiguar y Augusto creo que veremos tiene a Mina qué en pasa su hoy. titular. Sí, Yo creo que exactamente. tengo a Mina, tengo algún pequeño dato, pero tengo el presentimiento de que va Mina porque viene titular, está en gran nivel. Bueno, y la verdad es Lucumí no que ha sido Mina, titular. a ver, yo me opuse a la idea la semana pasada porque Mina no venía bien, pero Mina tiene un ingrediente adicional sobre los bolivianos. Los bolivianos miden lo que Sí, yo son mido. muy bajitos. Y Mina es un tipo espigado y que le va muy bien en el juego aéreo. Yo creo que podríamos aprovechar eso también. Puede ser una condición adicional. Más adelante, Arias, John, James, Luis Díaz y John Córdoba o Luis Javier Suárez, porque eso sí también hay que dejarlo claro, César, con su encuesta. El tercer delantero es Dairo Moreno. No, Sí, claro, es Dairo aquí- Moreno y lo dijo Entonces, Lorenzo. Sí, me lo estaba recordando dijo aquí Lorenzo, Mañoli. pero- Dio el orden, ¿no? Sí, dio el orden. Primero Córdoba, segundo Suárez, tercero Dairo. Dio el orden, pero sucede, como a veces pasa, que en los 2-3 días de práctica que tienen, donde no hay un entrenamiento claro, el técnico mira, siente un poco la condición de los jugadores y puede cambiar y tomar una decisión sorpresiva e intempestiva. Pero bueno, habrá que esperar. En todo caso, la gente quiere a Dairo como centro delantero. Yo creo que es el jugador hoy más querido del país. Ahora, quiero que O sea, comparemos... usted pone a Dairo al lado de James, le gana la encuesta a Dairo. Así sean en posiciones distintas. Estoy hablando del querer. Usted pone a Falcao, usted pone a Ospina, usted pone el jugador que le ponga al lado. Hoy la gente quiere, adora e idolatra a Dairo Moreno. Y es un reconocimiento de su carrera que ha sido absolutamente brillante. Y es el colombiano, aparte de que es un súper goleador de fútbol, es el máximo anotador en la historia del fútbol colombiano, es una estrella, un ídolo que se adapta al colombiano de a pie, al colombiano común y corriente, que le gusta el traguito, que es sabroso, que es bacán, que tiene bacanería en el momento de César, actuar. un ingrediente adicional. Un descartado que logró lo que nadie pensaba que iba a lograr.
Porque es que hasta hace un año, hasta hace 6 meses, No, hasta no. hace 3 Ni cerquita. meses. ¿Quién iba a pensar que iba a estar en la selección en la última fecha de la eliminatoria? Es que Dairo con esta convocatoria, salvo que haya sido por un contentillo, pero yo creo que no es así, ojalá y no sea así, termina yendo, si sigue con su nivel, al Mundial de Fútbol. Un tipo a los 40 años, César. Sí, Mondragón fue a los 42. Pero un arquero... Y a la semana cumplió 43. Pero un arquero bueno. Un arquero pero bueno, un delantero, jugador. César. De todas maneras, Modric va a llegar con 39. No, pues, bueno, pero Modric es uno de los mejores volantes de la historia del fútbol. Sí, sí. No, O sea, y es el mejor volante en la historia de Croacia. un Balón de Oro, o sea... En Pero cambio, hay Dairo- jugadores que van a llegar veteranos. Dairo hace cuánto no juega en un equipo grande. O sea, con todo el respeto al Once Caldas. El Once Caldas fue campeón de Copa No, Libertadores. pero no es un equipo grande. O sea, Bueno. Dairo después de su salida de Nacional, Bucaramanga, Once Bueno, Caldas. mire los números de los 3 delanteros sin contar a Lucho Díaz. Sacamos las últimas temporadas. A Dairo hay que sumarle hay que sumarle la primera temporada del semestre. A los otros no. Dairo tiene 44 partidos, 21 goles. Córdoba tiene 22 partidos, 9 goles. Suárez 27 partidos, 17 goles. Uy, no montón, se le suman montón. no se le suman los 27 goles de la B porque fueron en un año. Entonces se le suma todo solo el segundo semestre. ¿Es correcto? Está haciendo como chimichunga. y No, se no, hace no, no, con no. esas- con No, esas- no, chimichunga no, porque no porque es que no le podemos sumar todo el año. ¿Pero por Porque qué? entonces a Dairo también y a Córdoba también. No, no, no. Es solo la parte final. Este año y un poco el pasado. Asistencias, Dairo 4, Córdoba 3, Suárez 6. Dairo, Oiga, Suárez es el mejor en todo. hasta ahora. Sí. Dairo marca un gol cada 154 minutos. Córdoba un gol cada 181. Y Suárez un gol cada 140. Cada 140. Pases. Bueno, remates. Dairo Moreno, 2.8 por partido. Un tipo que busca permanentemente largo. Córdoba, 2.9. Muy bien también. Y Luis Suárez sigue arriba, 4.2 por partido. No le busques más. Luis Javier está en un momento esplendoroso. Precisión a puerta, que Buen esto es muy dato importante. importante. Dairo Moreno, 42%. Luis Suárez, 42%. Córdoba, 36%. Algunos recordarán el partido de Bolivia, donde Córdoba desafortunadamente... Se la no- pierde solo frente al arco. Correcto. Pases buenos, que también cuentan para un delantero. Dairo Moreno, 80%. Luis Suárez, 75%. Y Córdoba, 72%. Le va muy bien ahí a Dairo. Claro, Dairo siempre ha sido un jugador muy colectivo. Y con claridad en los pases, con seguridad en los Ahora, pases. en la selección Dairo no puede regañar a los compañeros como en el Once Caldas. Le toca bajarle un poquito, ¿no? No, ahí no va a modular. No, ahí sí. Ahí no va a modular. Amigo. Y que me la den y que me la No, den. no, No, a mí, no. braviando Bueno, no. duelos. En los duelos La habilidad del delantero cuenta mucho. estamos hablando de habilidad y duelos en el juego aéreo también, en el cabezazo. El más flojito es Dairo, por supuesto, 39%. El más alto es Córdoba, que creo que es el de más polenta, corpulencia. 47%, y Suárez 44%. Y la calificación de SofaScore, estos datos son de SofaScore, la calificación en el periodo comprendido entre los últimos 4 meses del año pasado y todo este semestre. Dairo Moreno, 6.93. Suárez, 6.90. Un poquito por debajo. Sí. Y Córdoba, 7.13. Pero los números me dejan muy tranquilo. Es los decir, de hay Luis de Javier. dónde escoger. La gente dice, si esos son los 3 delanteros de Colombia, estamos muy mal. Bueno, para mí falta el mejor de todos, que es Durán. Pero ya sabemos El mejor de todos por condiciones. lo que pasó por condiciones. Pero por momento no. Por momento no. Oiga, Migán dice, acá en nuestra cuenta de YouTube, a propósito, los que no nos están viendo a través de la televisión, pueden ingresar a YouTube, buscan Caracol Radio y nos encuentran ahí directamente en este pulso del fútbol. Modric llegará al Mundial con 41 años, Ronaldo con 41 y Messi con 39. Y Dairo con 40 O se lo sea, llevan. este es el Mundial de los cuarentones. ¿No? Sí. Va a ser el Mundial de los cuarentones, César. Sí, Modric cumple en septiembre. Mm.
Modric cumple en O septiembre. sea que va a llegar señor. con 40, no alcanza a cumplir Dice 41, Carlos pero ahí Sánchez- acariciando los 41. Dice Carlos Sánchez que, bueno, me tira aquí un poquito, dice que Arce es más mala contratación que llevar a Inestrosa y Román a la selección. Bueno, es la opinión de don Inestrosa y Carlos. Román me parecen buenísimos en Pero él dice selección. que en la selección no. Ahora, yo le digo a don Carlos Sánchez, he estado en 2 onces o en 3 onces de la semana, del equipo de la semana, así que no me ha ido tan mal. Y por acá dice don Luis Valdivieso que qué va, que dejemos de enredar a la gente, que Dairo no tiene cómo ir al Mundial. Si Dairo Moreno sigue con su nivel, ¿cómo no va a ir al Mundial? Yo no descarto un jugador por la edad. Yo lo descarto por el fútbol, la falta de gol y la falta de condiciones. Pero no descartemos un jugador por la edad, porque la edad no puede ser óbice para uno tomar una decisión cuando se trata de llevar los mejores. Si es el mejor, él o Rodallega, que volvió en el partido de ayer del Once Caldas, ya vamos a hablar de ese partido. Oiga, uno más. Andrés Suárez manda una pregunta contundente que ya más o menos me imagino la respuesta de César. Si Colombia pierde uno de los 2 partidos, César, ¿debería salir el técnico de la selección? No, hombre, dejemos de hacer esas preguntas que no tienen ningún sentido. Yo creo que no. No, ahora, uno tiene que esperar que las cosas pasen. Ahora, si Bolivia le mete 6-0 a Colombia, le pasa lo mismo que le pasó a Queiroz, cuando Ecuador le metió 6-1. Lo mismo que le pasó a Queiroz. Pero ¿por qué por qué no pensamos, hombre, y si Colombia gana el primer partido frente a Bolivia y estamos ya tranquilos para el campeonato del mundo, ¿qué hay que hacer en el partido frente a Venezuela? Pero bueno, yo respeto A mí sí me parece la válida la opinión pregunta. de la gente. A mí no. me parece válida. Y usted dice que me sí. parece Usted interesante. sale a decir sí, señor. saca pompones y todo. Sí, señor. Bueno, sí, señor, te porque le es que encanta sacar a técnicos. Colombia tiene la obligación de ganarle a Bolivia y a Venezuela. Punto. Don Gonzalo Hernández, eso es distinto. Lo que pasa es que eso es distinto. Don Gonzalo Hernández dice, se afeitó Steven, ¿cómo se ve de elegante, Muchas de sólido, gracias, don muchas Steven? gracias, muy querido. Escribe... Y eso que no les he dicho, me están queriendo mucho hoy. Y no les he dicho el reto que le voy a poner de hoy va a camiseta decirlo, hoy va a al decirlo. señor César Augusto Londoño para que me terminen de querer. Enrique Uribe, señores del Pulso, ¿habrá algún periodista que le pregunte a Néstor Lorenzo por la falta de intensidad y presión alta de la selección? La tuvimos al comienzo. Se perdió esa intensidad. Y esa presión Ojalá alta. alguien le diga que Argentina juega mejor sin Messi No sé si juega mejor y que el sin Paris Messi. Saint-Germain es una máquina por no tener divas. Supongo que está hablando De de Mbappé. Mbappé. Pero yo le digo una cosa a Enrique Uribe. Mbappé es hoy uno de los 5 mejores jugadores del mundo y de los 5 mejores goleadores del mundo. Y Messi, aunque usted crea que juega mejor sin él, la selección de Argentina va a ser titular en el campeonato Pero no dijo mundial. ninguna mentira el señor. No, es una opinión y yo se la respeto, pero se la El contrapongo PSG un sin poco. las divas fue campeón de Champions, lo que no había podido conseguir con las divas. Y además lo anticipó Luis Enrique y ese es un mérito. Y 2 daticos finales. 1. Kevin Castaño, jugador de Selección Colombia, estableció récord en Argentina. Lleva 27 partidos consecutivos sin perder con River Plate. 13 victorias, 14 empates, lo que demuestra la condición que tiene Kevin Castaño, que sin lugar a dudas es un hombre que está ahí a disposición. Superó a Jorge Solari, que entre el 64 y el 66 estuvo 26 juegos sin conocer la derrota con River Plate. Ya seguimos. A toda la gente que nos ve en TikTok, en los live de TikTok, nuestra felicitación por seguir el pulso y nuestro agradecimiento también. Mire, contrataciones más caras en toda la historia del fútbol. Paren oreja. Pare oreja. La más cara de todas, Neymar, en el 2018. Lo contrató el PSG al Barcelona y pagó 222 millones de euros. Mbappé 2019, 180 millones de euros. Isaac, del Newcastle al Liverpool, esta temporada, 145 millones de euros. Ousmane Dembélé, del Borussia Dortmund al Barcelona, 148 millones de euros. Philippe Coutinho, esa no resultó tan buena. Horrible. Del Liverpool al Barcelona, 135 millones de euros también en el 2018. Joao Félix, del Benfica al Atlético de Madrid, 127 millones en el 2020. También le fue muy mal esa Bellingham, contratación. del Dortmund al Real Madrid, el año pasado, 127 millones. Florian Wirtz,
del Leverkusen al Liverpool, 125 millones. Enzo Fernández del Benfica al Chelsea, 121 millones. Y Eder Hazard, que esa creo que ha sido la peor de todas, del Chelsea al Real Madrid, 121 millones de euros. ¿Usted sabe cuál ha sido la contratación más cara en la historia del fútbol colombiano? Sí, Si usted le pregunta a la inteligencia artificial al menos, sí. le dice que Jimmy Chará en 2017 por 4.5 millones de dólares del Monterrey al Junior de Barranquilla. Pero creo que hubo una más cara, ¿Sí? la de Miguel Borja Jr., que venía del fútbol de Brasil. Miguel Borja, 3 millones de dólares. Yo creo que estuvo más, fue más, pero si me da un ratico, la puedo tener aquí. Mire, aquí me da 5. Sí, Jimmy Chará es la primera. Sí. Segundo, Miguel Borja, 3 millones de euros, que era la que usted citaba. las dos del Junior. Andrés Ibargüen en Atlético Nacional desde el Deportes Tolima, 2.5 millones de euros. Esa está ahí peleando. Jonathan Alves, el goleador, ¿se acuerda? Del Sí, uruguayo que me no pasó acuerdo nada. El del Loco uruguayo. Alves, 2.5 millones de euros. Y Magnelli Torres, 2.2. ¿De qué equipo a qué equipo? Atlético Nacional. ¿Pero a quién se lo En su compró? llegada a Atlético Nacional. Creo que él estaba en Chile. Si no Ah, estoy sí, mal. sí, puede ser. Puede ser. Bueno, Qué diferencia, ¿no? mire, en los 10 jugadores más caros de toda la historia hay dos actuales, Wirtz y Isaac. La situación del Liverpool es la siguiente. Liverpool vende por 75 millones a Lucho Díaz. Compra en este semestre a Isaac en este medio año de verano. A Isaac 145. Al Newcastle compran a Wirtz por 125, a Ekitike 95, a Kerkes el lateral izquierdo por 47, a Frimpong por 40 y a Leoni por 31. El Liverpool invirtió 482 millones de euros, pero en las ventas recogió 220 millones de euros. Más, sume, don Steven, A ver, señor. 201 millón de euros por ser campeón de la Liga Premier. En total. Sí. En total. Patrocinios, televisión, publicidad. Más 19 por ser campeón de la Champions. Más 822 millones por taquilla. Más 70 millones en la renovación de Adidas por temporada. Más 60 millones del banco Chartered. Y 40 millones entre Coca-Cola y los demás patrocinadores. 1.212. Cuando usted recoge 1.212 y se gasta 482, pues está invirtiendo el 30% de lo que recaudó, que no es exagerado. Oiga, pero muy bien Vendieron. la reinversión. Vendieron a Díaz por 75, a Núñez por 53 Arabia, a Cuansá por 35, a Vendoac por 23, a Kelleher, el arquero que me sorprendió que lo vendieran por 15 millones, a Alexander Arnold por 10 y a Morton por ¿Usted 10. cree que en el fútbol colombiano se aplica la ley del 30% de reinversión? Yo creo que no. Yo creo que hay muchos equipos que No, hay equipos que sí lo hacen. Que se hacen los desentendidos. Venga para acá, hay que repartir esa platica Sí, entre pero- los accionistas pero el y, cuento- luego le reinvierten al equipo 10%. Y así no es sostenible un Pero equipo el cuento deportivamente hablando. de que es que los directivos tienen que invertir, no hay No, que pero el buscar 30% me parece sostenibilidad. muy inteligente. Sí, está bien. Me Ahí le parece pongo una un gran ejemplo. fórmula, un gran camino el que muestra el Liverpool. Tengo dos comentarios. Tomás del Alto dice, si sacan a Lorenzo, ¿quién lo reemplaza? ¿Y de dónde vamos a sacar un esquema de juego serio con un técnico a 2 partidos del Mundial? Sean serios y no digan burradas, dice Tomás, criticando a los que piden un cambio de técnico en la selección. Yo estoy de acuerdo con él quitándole la palabra burradas, porque todo el mundo tiene derecho, Tomás, de opinar, pero eso es totalmente lógico. Uno clasifica un mundial y va a cambiar de técnico, vamos a estar como el Leverkusen, que sacaron a Ten Hag después de 2 partidos a Ten Hag. De pronto no puede hicieron ser. bien porque Ten Hag no es el gran técnico. No, pero Diego entonces Arturo lo que no hicieron González, bien fue contratándolo. Más bien. ¿Y cómo no hacen una investigación? Ten Hag es un técnico que yo en Colombia sé cómo juega y cómo es. Bueno, y si no Ten lo van a Hag- saber ellos que son los que y si pagan. Ten Hag en las primeras 4 o 5 semanas de trabajo lo vieron pelearse con los jugadores. No pasó nada de eso. El No sé. tema ya lo estuve investigando bien. El tema es que vieron
que su trabajo no era el que se acomodaba a lo que ellos querían. No, pues entonces sí faltó investigación. Entonces, claro, ahí el asunto. Que ya llamen es a los de complicado. América, que llevan 2 años mirando a Raimondi para el desastre. Mire este que fue. correo. Pero tengo otra que contradice lo del señor. Dice Sí. Diego Arturo González. De acuerdo con Steven, si perdemos, se debe ir el técnico y otros más. Sí, bueno, pues, habrá que esperar. Mario, ¿usted cree que vamos a perder? Yo espero que no. ¿Quiere que apostemos? No. ¿Quiere que apostemos? ¿Yo cómo voy a apostar? ¿Quiere reunir por a una todos los derrota de oyentes Colombia? que hablan y si perdemos, y si perdemos, y si perdemos? Yo me pelo una platica ahí. No, porque yo no ¿No? creo que vayamos a perder. Ah, entonces no hablemos Carreta. caca. Bueno, No, sigamos. carreta. Sigamos. Escribe don Mario Álvarez Martínez. Néstor Lorenzo, ojalá respete la convocatoria de Dairo Moreno, pero colocándolo. Actualmente es el goleador de la Suramericana y el jugador de fútbol lo hace el presente y el presente tiene. Es cierto, Mario, que el presente es fundamental, pero también es fundamental el trabajo que ha hecho Lorenzo con la Selección Colombia a lo largo de los 2 años. Le voy a poner solo un ejemplo de una declaración que anda circulando en redes de Marcelo Bielsa. Uh-huh. Marcelo Bielsa dice lo siguiente: un técnico, a una pregunta que le hizo en la conferencia de prensa de ayer un periodista en Uruguay, dice: de 26 jugadores que uno convoca, hay 3 que son los terceros suplentes, porque los otros 3, incluyendo los 3 arqueros, son titular y suplente por posición. Esos 3 van a estar siempre incómodos si uno los llama reiteradamente, porque nunca van a jugar. Entonces dice él que prefiere llamar uno con ilusión, que esté feliz, que se sienta agradecido por ser tercero, que llamar uno habitual, que sea siempre tercero, se sienta incómodo y se vuelve un problema para el entrenador. ¿Usted cree que en Colombia tenemos ese problema? No. Yo creo que sí. Yo creo que Quintero es un tipo que se ve y se siente incómodo de ser suplente. Bueno, entonces viene la pregunta. Puede ser. En el caso de Quintero usted tiene razón. Yo creo que Quintero no está cómodo en la Selección Colombia. Eso no quiere decir ni que le proteste al entrenador, ni que diga voy a renunciar. Ni que se hizo lesionado, como dicen algunos. Ni que se haga el lesionado, está bien. Yo en eso me parece que hay que respetar la situación de Quintero. ¿Usted ve la posibilidad de que Quintero y James jueguen juntos en el partido frente a Bolivia, tratándose de Bolivia sin subestimarlo? No, pero por supuesto que sí. Y hace rato, ¿no? Hace rato, creo que ellos alcanzaron a jugar juntos un ratico del partido con Chile, que los terminamos goleando. El 4... ¿El 3-1 o el 4-1? No recuerdo cuándo fue, pero los goleamos en esta eliminatoria. Y ahí jugaron muy bien los dos. Y no entiendo por qué. Pero eso no solamente de ahora de Lorenzo. Peckerman tampoco le gustaba mucho ponerlos. Ahora, uno entiende cuando el rival es Brasil, Argentina, Uruguay, ¿cierto? Estas selecciones poderosas. 4-0 fue el partido con Chile. Uh-huh. Y ahí creo que jugaron juntos, César, Juan Fernando y James. No sé si de titulares, pero estuvieron en un gran fragmento del partido, creo que juntos. Ya le voy a decir que lo tengo aquí. Fue el partido número 30 en la era Lorenzo. Puede ser. Y en el caso de selecciones altamente competitivas, yo entiendo que es difícil ponerlos a los dos. James salió por Quintero. James No salió por jugaron Quintero. juntos. Pero a ver, ¿qué sucede? Yo entiendo la gente, y hay varios correos proponiendo y planteando la posibilidad de que Quintero y James jueguen juntos. Es porque el rival es Bolivia. Ha dicho Óscar Villegas, el técnico de Bolivia: yo creo que ninguna selección que está clasificada o está en carrera está para regalar nada. En el partido contra Colombia no solo nos jugamos los puntos, nos jugamos el prestigio de un país, porque ellos tienen la posibilidad de clasificar. Yo he visto 1000 casos, 1000, donde el débil, el rival, el que... Bueno, Nacional Envigado en el segundo tiempo recientemente. No, pero Nacional cumplió ganando. No, Sí, pero es por cierto eso, pero, que quedó debiendo pero en el juego, segundo tiempo. Pero yo he visto 1000 casos en ese sentido donde el débil gana. Ahora, yo creo que este no va a ser. Y yo confío plenamente en la Selección Nacional de Colombia. Ahora, que se pueda dar un determinado momento, yo creo que sí. No, pero no es ahora. Yo creo que sí, no no fregues. arrancando, pero de pronto se puede llegar a dar. Pensé dentro que me del estaba hablando partido. de un resultado No, adverso. Uy, no. No, de un resultado adverso. Toco no. madera. Bueno, se nos acabó el tiempo, ya nos están acosando. Ay, Qué teníamos lástima. Pero mañana seguiremos hablando 5 temas más. de selección. ¿Cuál es la camiseta que me va mañana? Mañana es Mañana, con bueno. tiempo para ver Chao, su reacción. gracias, nos vemos mañana. El pulso del fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.